Todo comienza con un niño nacido en la oscuridad de un pesebre. Pero esa historia no termina allí. En solo 20 minutos vas a recorrer milagros, traiciones, la cruz, la tumba vacía, el nacimiento de la Iglesia y las visiones más estremecedoras sobre el fin del mundo. Quédate, porque esta no es solo una historia bíblica, es el destino de la humanidad. Durante siglos, el pueblo de Israel vivió aferrado a una promesa, la llegada del Mesías. No era una idea menor, ni una esperanza pasajera. Era la certeza profunda de que Dios intervendría en la historia para rescatar, restaurar y cumplir todo lo que había anunciado por medio de los profetas. El mundo en el que Jesús nació no era un mundo en paz. Israel se encontraba bajo dominio extranjero, con una identidad herida, con tensiones políticas, cargas religiosas pesadas y una sensación constante de espera. Muchos anhelaban un libertador, un rey poderoso que rompiera el yugo de Roma y devolviera la gloria a su pueblo. Pero las promesas de Dios apuntaban a algo mucho más grande que una simple liberación política. Las antiguas escrituras habían dejado señales. Isaías habló de una virgen que concebiría y daría a luz un hijo. Miqueas señaló a Belén como el lugar donde nacería el gobernante esperado. Jeremías anunció días de restauración. Daniel habló del avance de los tiempos. Y Malaquías cerró la voz profética del Antiguo Testamento, dejando en el aire una expectativa ardiente. Dios no había terminado su obra. Aunque pasaron siglos de silencio profético, la promesa seguía viva. El cielo parecía guardar silencio, pero la historia se estaba acercando al momento decisivo. Espiritualmente, el pueblo también vivía una tensión profunda. Por un lado, existía celo por la ley, por las tradiciones y por la pureza religiosa. Por otro, había rutina, hipocresía y una relación quebrada entre la forma externa de la fe y la verdadera obediencia del corazón. Grupos como fariseos, saduceos, celotes y esenios reflejaban distintas maneras de responder a la crisis espiritual y nacional. Todos esperaban algo, pero no todos entendían de la misma forma cómo llegaría la salvación. Algunos esperaban fuerza, otros juicio, otros restauración inmediata, pero pocos imaginaban que la respuesta de Dios llegaría en la fragilidad de un niño. Y entonces, en la aparente sencillez de una noche en Belén, comenzó el cumplimiento. No en un palacio, no en el centro del poder político, no entre coronas ni ejércitos, sino en un pesebre. El Mesías prometido entró al mundo en humildad. Ese nacimiento no fue un hecho aislado ni una escena tierna sin profundidad. Fue el punto exacto donde convergieron siglos de profecías, anhelos, sufrimiento y esperanza. Cada promesa antigua empezó a tomar forma visible. El silencio de los siglos fue interrumpido por el llanto de un recién nacido. Con Jesús, la espera dejaba de ser expectativa y se convertía en presencia. Dios había entrado en la historia humana. El Mesías no venía solo a liberar una nación, sino a confrontar el pecado, sanar al quebrantado, revelar el corazón del Padre y a abrir el camino de redención para toda la humanidad. Lo que comenzó en Belén no fue solo el nacimiento de un niño. Fue el inicio del cumplimiento más grande de la historia. Cuando Jesús aparece públicamente, la historia entra en una etapa decisiva. La promesa ya no es solo una esperanza futura. Ahora camina entre la gente, habla con autoridad y actúa de una forma que transforma todo a su paso. Su ministerio no comienza en palacios ni en centros de poder, sino en caminos polvorientos, aldeas humildes, barcas de pescadores, plazas y montes donde el pueblo común vivía y sufría. Desde el principio, Jesús deja claro que su misión
no seguirá la lógica humana. No viene a conquistar con ejércitos ni a buscar prestigio religioso. Viene a revelar el reino de Dios. Uno de los primeros actos que marcan esta etapa es el llamado de los discípulos. Jesús no elige a los más reconocidos, sino a hombres comunes, pescadores, cobradores de impuestos y personas sencillas. Con una sola invitación, sígueme, cambia el rumbo de sus vidas. No solo los llama a escuchar enseñanzas, sino a vivir cerca de Él, aprender su forma de mirar al mundo y ser transformados desde adentro. En ese llamado ya se revela una verdad central del Evangelio. Dios escoge a quienes están dispuestos a responder. A medida que avanza su ministerio, Jesús enseña con una autoridad que sorprende. No cita la verdad como algo ajeno, sino que habla como quien la conoce plenamente. Sus palabras no se quedan en normas externas, penetran el corazón. Donde muchos líderes religiosos enfatizaban rituales y apariencias, Jesús apunta a la intención interior, a la fe sincera, al perdón, a la misericordia, a la humildad y al amor verdadero. Habla del reino de Dios como una realidad viva, capaz de irrumpir en el presente y cambiar la vida del ser humano. Por eso sus enseñanzas consuelan al quebrantado, incomodan al orgulloso y despiertan esperanza en quienes se sabían perdidos. Las parábolas son parte esencial de ese mensaje. Jesús toma imágenes cotidianas, semillas, campos, ovejas, viñas, lámparas, banquetes, padres e hijos, y las convierte en ventanas hacia verdades eternas. Sus historias parecen sencillas, pero contienen profundidad espiritual. En ellas, el reino puede comenzar como algo pequeño y terminar transformándolo todo. Un pecador puede ser recibido con misericordia, y la verdadera justicia puede verse muy distinta a la religión de las apariencias. Junto a sus palabras, sus milagros muestran de manera visible el poder y la compasión de Dios. Jesús sana enfermos, da vista a ciegos, limpia leprosos, levanta paralíticos, libera endemoniados, calma tormentas y alimenta multitudes. No son actos vacíos de espectáculo, sino señales del reino que ha llegado. Cada milagro proclama que el sufrimiento, la enfermedad y la desesperanza no tienen la última palabra delante de Él. Allí donde otros veían impureza o abandono, Jesús veía personas a quienes restaurar. Así, la vida pública de Jesús transforma la visión espiritual de su tiempo. Rompe barreras, confronta la hipocresía y muestra que la cercanía con Dios no depende del estatus religioso, sino de un corazón dispuesto a creer. En Él, la verdad se hace visible, la misericordia toma forma y la esperanza deja de ser lejana. La historia de Jesús avanza hacia su momento más doloroso y al mismo tiempo más decisivo. Después de sus enseñanzas, sus milagros y la creciente tensión con las autoridades religiosas, todo empieza a cerrarse alrededor de Él. La admiración de muchos convive ahora con el rechazo de quienes ven en Jesús una amenaza. Pero nada ocurre por accidente. Él mismo había anunciado que llegaría la hora en que sería entregado, sufriría y moriría. La cruz no aparece como una derrota inesperada, sino como el centro de la misión que vino a cumplir. La traición marca el inicio visible de ese desenlace. Judas, uno de los suyos, entrega a Jesús con un beso, convirtiendo un gesto de cercanía en la señal del abandono. En esa escena se revela la fragilidad del corazón humano, capaz de caminar cerca de la verdad y aún así rechazarla. Jesús es arrestado de noche, en un ambiente cargado de miedo y confusión. Sus discípulos se dispersan. El maestro que había calmado tormentas y sanado enfermos ahora es llevado como un acusado.
El contraste es profundo. El Hijo de Dios se deja tomar sin resistirse. Luego llega el juicio, una secuencia de interrogatorios, acusaciones falsas y decisiones injustas. Las autoridades religiosas buscan condenarlo, y Pilato vacila entre reconocer su inocencia y ceder ante la presión de la multitud. En esas horas se pone en evidencia la fragilidad de la justicia humana y la facilidad con la que el poder puede aliarse con el miedo. Jesús permanece firme. No responde con violencia ni desesperación. Su silencio, en medio de la humillación, tiene una fuerza que atraviesa toda la escena y muestra una obediencia que no se quiebra. Después viene el sufrimiento físico y moral. Jesús es golpeado, burlado, coronado con espinas y obligado a cargar la cruz. Cada paso hacia el Gólgota está marcado por el dolor, pero también por una entrega total. La crucifixión no era una muerte cualquiera, era pública, cruel y humillante. Allí, clavado en la cruz, Jesús carga con el peso más profundo de su misión. El Nuevo Testamento presenta ese momento como el sacrificio supremo, el inocente muriendo por los culpables, el justo ocupando el lugar del pecador, el amor de Dios abriendo un camino de reconciliación. Cuando Jesús muere, parece que todo ha terminado. El sepulcro sellado y el silencio de sus seguidores parecen confirmar la derrota. Los discípulos quedan heridos, confundidos y llenos de temor. Todo aquello en lo que habían esperado parece quedar encerrado detrás de una piedra. Pero precisamente allí ocurre el giro más grande de la historia cristiana. La tumba aparece vacía. Jesús ha resucitado. No es solo una noticia consoladora para sus discípulos, es el acontecimiento central del Nuevo Testamento. La resurrección declara que la muerte no ha vencido, que el sacrificio ha sido aceptado y que la esperanza ha entrado en la historia. Con la tumba vacía, todo cambia. La cruz deja de ser símbolo de derrota y se convierte en el lugar donde el amor venció al pecado. La resurrección proclama que en Cristo hay vida nueva y que lo que parecía el final era, en realidad, el comienzo de la victoria. Después de la resurrección de Jesús, la historia no termina. En realidad, entra en una etapa nueva y decisiva. Lo que comenzó con un maestro predicando en Galilea, ahora se convierte en una misión destinada a alcanzar pueblos, lenguas y naciones. Antes de ascender, Jesús deja a sus discípulos una promesa y una tarea. Recibirán poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo, y serán sus testigos hasta lo último de la tierra. Esa promesa anuncia que la obra no dependerá solo del esfuerzo humano, sino de la presencia activa de Dios guiando a su pueblo. La llegada del Espíritu Santo en Pentecostés marca uno de los momentos más importantes del Nuevo Testamento. No es solo una experiencia impactante, sino el nacimiento visible de la Iglesia. Los discípulos, que antes habían tenido miedo, ahora hablan con valentía y convicción. Pedro, que había negado a Jesús, se levanta para anunciar públicamente arrepentimiento, perdón y salvación. Así surge una comunidad unida por la enseñanza de los apóstoles, la oración, la comunión y la esperanza. La fe deja de ser solo memoria de lo vivido con Jesús y se convierte en una fuerza viva que empieza a transformar vidas. Pero el crecimiento del Evangelio también despierta oposición. Las autoridades religiosas, que ya habían rechazado a Jesús, intentan silenciar a sus seguidores con amenazas, arrestos y castigos. Sin embargo, la persecución no logra apagar el mensaje. Al contrario, confirma que los apóstoles anuncian algo por lo que vale la pena sufrir. Cada obstáculo demuestra que la Iglesia no avanza por comodidad,
sino por convicción. Los creyentes siguen hablando porque están seguros de que Cristo ha resucitado. Poco a poco, el Evangelio comienza a salir de Jerusalén. Llega a Samaria, rompe antiguas barreras y alcanza a personas que antes parecían lejanas a la promesa. Después, el mensaje cruza aún más lejos y entra en el mundo gentil. En esta expansión destaca Pablo, cuya vida refleja con fuerza el poder transformador del Evangelio. De perseguidor de cristianos pasa a ser uno de sus principales mensajeros. Sus viajes, sus cartas y sus sufrimientos muestran que la fe en Cristo ya no pertenece a un solo pueblo, sino que se ofrece a toda la humanidad. La propagación del Evangelio ocurre en medio de cárceles, rechazos, golpes y amenazas, pero precisamente allí se revela una gran verdad. El mensaje sigue avanzando porque Dios sostiene a quienes lo anuncian. Así, el nacimiento de la Iglesia y la misión de los apóstoles muestran que la historia de Jesús no terminó en la tumba vacía. Apenas comenzaba a extenderse por el mundo. A medida que el mensaje de Cristo se extendía por el mundo, también crecía una pregunta en el corazón de los creyentes: ¿hacia dónde se dirige toda esta historia? El Nuevo Testamento no solo relata la vida, muerte y resurrección de Jesús, ni solo cuenta el nacimiento de la Iglesia. También orienta la mirada hacia el desenlace final del plan de Dios. Las enseñanzas finales de Jesús, las cartas apostólicas y las visiones del Apocalipsis muestran una verdad central. La historia humana no avanza al azar, sino hacia el momento en que Cristo volverá. Jesús mismo habló del fin de los tiempos. Advirtió sobre engaños, persecución, sufrimiento y señales que sacudirían al mundo, pero no lo hizo para sembrar miedo, sino para preparar a sus seguidores. Sus palabras llaman a la vigilancia, a la fidelidad y a la confianza. Aun cuando el mundo atraviese oscuridad y confusión, nada quedará fuera del gobierno de Dios. Esa certeza sostiene a la Iglesia. Las cartas apostólicas profundizan esa esperanza. Los apóstoles enseñan a las primeras comunidades a vivir con paciencia, santidad y perseverancia, recordando que el regreso de Cristo no es una idea simbólica, sino una promesa real. En medio de la prueba, los creyentes aprenden a mirar más allá del dolor presente. Viven entre dos realidades: la dureza del mundo actual y la certeza del reino venidero. Esa esperanza les da fuerza para resistir y mantenerse fieles hasta el final. El Apocalipsis lleva esa visión a su expresión más intensa. Con imágenes solemnes y simbólicas, presenta la confrontación entre el mal y el propósito de Dios, el sufrimiento de los fieles, el juicio contra la corrupción del mundo y la victoria definitiva de Cristo. No es un mensaje de desesperación, sino de esperanza para quienes sufren. Allí se revela que los poderes de este mundo son temporales, que el mal no triunfará para siempre y que el Cordero sacrificado es también el Rey vencedor. En el centro de todo está el regreso de Cristo. Él volverá no en humildad escondida, como en su nacimiento, sino en gloria, autoridad y justicia. Entonces llegará el juicio final, donde todo será expuesto a la verdad de Dios. El mal será derrotado, la muerte perderá su dominio y la injusticia no tendrá la última palabra. Pero el final del Nuevo Testamento no termina en destrucción, sino en esperanza. La promesa culmina con un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios habitará con su pueblo, enjugará toda lágrima y hará nuevas todas las cosas. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Así, la historia que comenzó con la promesa del Mesías termina con la esperanza eterna cumplida. Cristo reina, el mal ha sido vencido y la comunión con Dios
será plena para siempre.